Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí presentarles hoy a la profesora Diana Rocío Bernal Camargo, que es una de las codirectoras de la Maestría en Bioderecho y Bioética de la Universidad del Rosario, que es un programa de posgrado que se ofrece conjuntamente entre la Facultad de Jurisprudencia y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, perdón. Y pues el día de hoy queríamos dialogar un poco sobre un tema que se ha vuelto de actualidad, que es el tema del derecho a la intimidad eh, del jefe de Estado y la reserva de la historia clínica en el derecho constitucional colombiano y en general el derecho sanitario colombiano. Eh, Diana pues tiene una trayectoria amplia en estos temas de bioética, de derecho de la salud, y este es un tema en el que además recientemente publicó una columna de opinión en La Silla Llena, que es un espacio académico de La Silla Vacía, y pues hemos venido conversando sobre esto. Varias de las personas que están acá pues también hemos tenido conversaciones al respecto, y queríamos, a propósito de los temas que se están tocando en las clases que ambos llevamos, queríamos dialogar un poquito sobre eso. Entonces esa es la razón por la cual Diana nos acompaña el día de hoy. Entonces, buenas tardes, ya noches, querida Diana, y bienvenida a este espacio. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Gracias a ti, Dani, también por la invitación. Y bueno, esta sesión también la vamos a compartir con los estudiantes de mi electiva, que algunos también seguramente quizás se conecten ahora en el transcurso de la sesión. Y, mm, y precisamente creo que este tema de los datos sensibles, de los datos en salud, pues hoy está en todo el orden de la importancia, de la trascendencia, de la actualidad, si quieren, e incluso está de moda. Y lo digo por dos hechos, digamos, que nos permitirían como tomar esto en este momento. Uno, esto que estaba señalando el profesor Daniel sobre la protección a la intimidad, a la privacidad de la historia clínica del presidente de la República, y que es un tema que ha venido sonando en los últimos meses y particularmente este año. Y el otro tiene que ver al final con la garantía de la intimidad en general de todos los datos en salud, ¿no? Hoy tenemos, ayer, digamos, desde ayer se registra en Colombia, pero digamos que también se sabe que parece que hay varios países que están enfrentando la misma situación, un ataque a la seguridad, un ciberataque a la seguridad de IFX, que es quizás una de las multinacionales que hace mayor respaldo de información a distintos países y a distintas instituciones, en el caso colombiano, instituciones de salud. Y pues esto obviamente pone también de presente como la pregunta por la protección de los datos y en el caso también por la intimidad y en general, pues por el tema de la privacidad. Y entonces aquí deberíamos plantear como algunos pequeños antecedentes interesantes sobre la protección de los datos y especialmente para señalar que el derecho a la protección de los datos sensibles en salud es un derecho que autónomamente se ha empezado a consolidar, especialmente en el régimen europeo, en la Unión Europea, con la reglamentación, pues, con las directivas europeas de protección de datos personales y pues recientemente con el reglamento y todo lo que allí se deriva. Sin embargo, pues hay antecedentes previos en el sistema europeo de algunas recomendaciones, especialmente de los consejos, sobre algunas recomendaciones sobre la protección de datos clínicos en salud. Entonces, digamos que ahí hay como un antecedente inicial. No obstante, podría uno remontarse un poquito más atrás y tiene que ver con el derecho a la intimidad y a la privacidad, que sí tienen, digamos, una protección autónoma en los distintos modelos de protección de derechos humanos, en las distintas cartas fundamentales también, y digamos que ha sido como una mirada
muy tradicional acerca de la protección de los datos sensibles en salud. Y deberíamos entonces decir aquí dos cosas. Al no existir un régimen autónomo de protección de datos personales, los estados y la jurisprudencia y los tribunales locales e internacionales lo que hacían era una protección entre el derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, el famoso right to privacy, y el acceso a la información, ¿no? Esa era como la ponderación que se hacía. Muchos de los casos, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ponderación era en ese sentido y por lo tanto la ponderación implicaba entender si, por ejemplo, el acceso a la información de salud o el acceso a información financiera afectaba o no el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad de una persona. Cuando hace tránsito el régimen autónomo del derecho a la protección del dato personal, ya no se necesita en estricto sentido, y esta es un poco para sentar, o por lo menos la forma en la que se ha venido interpretando por un buen sector de la doctrina, es que ya no necesitaría entonces demostrarse una lesión entre el acceso al dato personal sensible en salud y el derecho a la intimidad. Digamos que esa es una mirada. Y la otra mirada, pues, sigue siendo muy de algunos países que no tienen regímenes autónomos de protección de datos personales, como el régimen eh, norteamericano, como el régimen de Estados Unidos, donde la ponderación sí se hace entre el derecho a la intimidad. Entonces, digamos que de repente también pueden darse esas dos miradas sobre posiciones en relación con la protección de la información de salud del mandatario en el caso colombiano. Y entonces, cuando hace tránsito esta nueva legislación y aparece un nuevo régimen europeo, surge también un nuevo concepto en términos de qué se entiende por un dato personal y qué se entiende por el tratamiento de los datos personales, con una claridad en el ámbito sanitario. La historia clínica por excelencia es el instrumento, es la herramienta a través de la cual se recolectan datos personales en salud, datos sensibles y datos personales no sensibles, digamos que pues, están todos los antecedentes generales de un paciente. Y esto tiene implicaciones muy interesantes, porque de ahí depende de alguna manera también, pues, la opinión que podamos tener o, digamos, la posición que podamos tener sobre el acceso a la historia clínica. El caso colombiano no es ajeno a esta evolución. De hecho, a nosotros nos llega casi que tardíamente la protección, el derecho a la protección de los datos personales. Nuestro régimen de protección de datos personales digamos, tiene su antecedente, por supuesto, en el derecho a la intimidad, en el famoso habeas data, con una perspectiva especialmente para el ámbito financiero, y luego posteriormente llega la 1581 del 2012, que reconoce ya como ley estatutaria, además que reconoce el derecho a la protección de los datos personales y plantea una perspectiva muy interesante sobre los escenarios, incluso sobre lo que implica el tratamiento de los datos personales. Y aquí, si ustedes quieren, pueden revisar en la 1581, por un lado, la definición, por supuesto, del dato personal y del dato sensible, entendiendo por este tipo de datos toda aquella información que hace referencia a una persona, que nos permite identificarla o hacerla identificar. Y en el caso del dato sensible, esa información adicionalmente puede generar estigma o puede generar discriminación. Entonces, para ir contrastando un poco con lo que está pasando. Fíjense que hoy se circula a través del hermano, en su momento, el hermano de Petro circula una información y dice, fuimos diagnosticados con Asperger, más allá, por supuesto, de lo imprecisa que pueda ser la información o de la semi-retractación que hizo posteriormente. Pero ese es el escenario clásico de por qué es un dato que es sensible. Porque fíjense el estigma que puede recaer sobre una persona, digamos, sobre las referencias que podamos hacer en relación con una persona y sobre la cual digamos es que tiene Asperger.
Y de hecho, muchos de la información que circuló posteriormente en redes sociales y parte del comunicado también, de los comunicados que profirieron, por ejemplo, que sacaron creo que País, sacó también los Andes, por ahí alguna otra asociación, decían, oiga, se está generando un estigma a raíz de esto. No solamente un estigma sobre el mandatario, sino incluso un estigma sobre cualquier persona. Entonces, digamos que ahí la importancia y de ahí como el escenario en el que se dijo, oiga, tiene que hacerse una protección también especial. El régimen europeo de protección de datos personales, entonces, trae y reconoce este derecho como derecho autónomo, reconoce la necesidad de generar unas directrices especiales de protección para este derecho y envía también una suerte de elementos que hoy entran a ser parte del derecho a la protección de los datos personales. Y más o menos la buena parte de los países latinoamericanos lo que hicimos fue tomar esas directrices de la primera directiva, la primera directiva del 95 de la Unión Europea y adoptarla en nuestras legislaciones pues con algunas particularidades en el sistema. En el 2018 viene un cambio en la normativa y se expide el llamado Reglamento Europeo para la Protección de Datos Personales, que de alguna manera es un régimen mucho más fuerte, ya genera unas medidas de protección quizás interesantes, quizás mejores, y hace un tránsito entre lo que denominábamos los derechos derivados de la protección del dato personal. El régimen del 95 trae lo que se conoce como los derechos ARCO y el reglamento europeo trae los llamados derechos ARCOPOL. Los derechos ARCO son denominados derechos ARCO porque por las siglas, digamos de lo que se deriva, implican acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esto en la versión de los derechos ARCO. Y en la versión de los derechos ARCOPOL, adicionalmente a estos derechos se incluye la portabilidad, el derecho al olvido, el derecho a la limitación también. Y esto hace mucho más estricto. Y fíjense que buena parte de la literatura y buena parte, digamos, de los casos que hoy se han abordado en relación con los derechos ARCOPOL, no necesariamente podríamos decir que estén afectando, por ejemplo, derechos al buen nombre, otros derechos, sino el solo tratamiento del dato sin el consentimiento del titular implica ya la afectación del derecho. Y entonces aquí es donde empieza el debate en el escenario colombiano. Entonces, cuando uno mira este contexto, debe revisar también qué se entiende por tratamiento de un dato personal. Y en eso la normativa colombiana es muy generosa en su definición en sí misma. Y la definición hace referencia a cualquier operación que se realiza con tratamiento, incluyendo más o menos desde la recolección, el acceso, el uso, la circulación, la supresión, la cesión, la transferencia. Es decir, cualquiera de ellas, ni siquiera todas, una cualquiera de ellas se entiende que hace parte del tratamiento de los datos personales. Y la premisa fundamental de la normativa colombiana es el tratamiento de datos personales debe hacerse con el consentimiento del titular. Y en relación con los datos sensibles, como los datos en salud, es la premisa fundamental es la prohibición del tratamiento de datos personales sensibles, a menos que, y a menos que, y a la menos que, la primera excepción que trae la normativa es a menos que exista un consentimiento del titular. Luego viene, a menos que se necesite por temas de seguridad, de salud pública, es otra de las excepciones, y en las circunstancias, por ejemplo, de emergencias sanitarias. Ni siquiera está previsto un escenario que uno pudiera llamar un interés público, que también es un poco difícil de definir. Pero digamos que cuando uno hace referencia a la limitación general de los derechos, el interés público podría ser un escenario de limitación, pero habría que definir, o para que aplique esa limitación, tendría que haber una justificación que sea pues, racional, que sea razonal
que sea necesaria, que sea explícita y que esté pues profundamente, que exista esa proporcionalidad al limitar el derecho, que sería, por ejemplo, una posibilidad para decir, oiga, deberíamos acceder a la historia clínica del presidente por un interés público, y ese interés público, ¿cuáles son esas razones? Que, digamos, es la posición, y sobre ello podemos discutir más adelante, es la posición que en lo particular tengo. No encuentro del todo justificada el acceso, digamos, a la historia clínica del presidente, a menos que el propio presidente, por supuesto, diga, expongo mi historia clínica, ¿no? Y aún así, si una persona accede a la historia clínica de un particular con su consentimiento para realizar una operación, una cualquiera de las operaciones que están determinadas como tratamiento, creo que quien recibe esa información, porque va a ser un tratamiento, debe determinar en todo caso que sea proporcional el tratamiento que va a dar, es decir, que se ajuste a los principios del tratamiento de datos personales previstos. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí pongo de presente el escenario de lo que pasó con la entrevista del hermano del presidente. Primero es un pregrabado, de manera que los periodistas pueden, sin duda alguna, editar y filtrar qué información realmente se puede o no exponer. Y segundo, existe también pues, un deber, ya no es ni siquiera ético, sino es un deber legal de mirar que efectivamente se cumplan los principios del tratamiento de datos personales en relación con la operación de acceso y de circulación que en ese caso, por ejemplo, se iba a realizar sobre el supuesto dato. Sin contar con que, por supuesto, uno de los primeros deberes es que si yo voy a hacer un tratamiento sobre un dato personal de un tercero, pues lo mínimo que debo verificar es que tenga el consentimiento esa persona para poder hacer ese tipo de circulación. Con lo cual, cuando, cuando el hermano del presidente entrega ese dato, el periodista, es decir, el medio de comunicación, lo primero que debe hacer es verificar con el titular de esa información, que era el presidente o que es el presidente, la autenticidad de la información, y adicional a esto, la autorización para poder publicar esa información en un medio de comunicación, cosa que, pues, sin duda alguna en este caso no se dio. De ahí que uno podría decir que hay un tratamiento indebido de datos personales en ese caso. ¿Cuál es el problema que tenemos en el ámbito del sistema colombiano? El problema del sistema colombiano es que la reglamentación que tenemos original sobre la historia clínica, que es la resolución la 1995, viene con anterioridad a la ley de protección de datos personales, y por lo tanto sufre, de alguna manera, sufre la interpretación de entender la información de la historia clínica desde la perspectiva de los derechos a la intimidad y el derecho a la privacidad. Entonces, ¿qué pasa? La forma en la que uno puede entender el derecho a la privacidad, si me lo permiten, en mi interpretación, es una interpretación incluso más limitada que la del derecho al dato personal. Quizás es mucho más fácil encontrar en la jurisprudencia eh, escenarios en los que se permitía el acceso a información que afectara la vida privada de una persona por estos supuestos de interés público. Entonces, por ejemplo, en el caso de figuras públicas, se decía como, mira, o sea, al final estás expuesto públicamente, entonces, ¿qué más da que tu información se utilice en distintos medios? Cuando se entiende esto desde la perspectiva del dato personal, yo, por ejemplo, puedo poner una información pública en una red social, claro que sí, pero el hecho de que la publique en la red social no significa que se le pueda dar un tratamiento indiscriminado o para fines distintos al que lo publiqué. Entonces, ¿por qué? Porque entra el principio de finalidad, cosa distinta que no tiene o que no se deriva del derecho a la intimidad y del derecho a la privacidad. Entonces, digamos que esto hace que las interpretaciones hagan que muchos, como pasó, digamos, en este caso, o como ha venido pasando, muchos digan, oiga, deberíamos poder acceder a la historia clínica del presidente, porque esto no es afectar su derecho a la intimidad, porque todos tenemos derecho como ciudadanos a conocer las competencias del presidente. Pero si yo lo miro desde la perspectiva del dato personal, entonces tengo que garantizar que
primero, que existe una razón importante para acceder indebidamente, es decir, sin el consentimiento a su historia clínica, y que aún accediendo, el acceso sin el consentimiento, la finalidad es superior y el acceso proporcional, digamos, también. Entonces ahí la pregunta es, aún en el supuesto en que pensáramos que efectivamente se puede acceder a la historia clínica del presidente sin su consentimiento, la pregunta es, ¿quién estaría en la facultad de determinar qué de la información de la historia clínica del presidente es la necesaria, la proporcional, la adecuada y la suficiente para exponerla públicamente y poder determinar otro tipo, digamos, determinar como aquí se presumía, en plan de las competencias o las facultades, que efectivamente se encuentre con las facultades mentales, incluso se plantea, para poder ejercer el cargo. Y esto pues toma matices bien interesantes. ¿Quién lo puede determinar? El profesional de la salud, cuando aquí precisamente uno de los problemas que nosotros tenemos en procesos judiciales, cuando se pide por la orden de la autoridad judicial competente, cuando se pide copia de la historia clínica, hemos visto, yo por lo menos lo he visto en la experiencia, que el profesional o la institución, dependiendo de quién esté involucrado, termina enviándole a uno toda la historia clínica del paciente, sin mirar en términos de proporcionalidad cuál era la información que realmente iba a ser útil para los fines del proceso. Entonces, ustedes imagínense filtrándose una historia clínica completa al presidente de la República con información de, no sé, piensen ustedes que quisieran filtrar la historia clínica de una presidenta en un país con las discusiones tan importantes, por ejemplo, sobre el aborto, y encontraran la historia clínica que se ha realizado 2 o 3 interrupciones voluntarias del embarazo. Por Dios, eso no tiene nada que ver con la determinación de las facultades y adicional es una información desproporcionada que adicionalmente puede cobrarle, ahí sí que además de la afectación del trato personal, hay una afectación al derecho a la intimidad, al derecho a la privacidad. Entonces, por eso, digamos, por eso es preocupante que en un país como el nuestro estemos pidiendo por este tipo de mecanismos como el acceso a la información, cuando no tenemos la capacidad de determinar la proporcionalidad de la información que debe filtrarse. Y este es el problema del rezago en la interpretación de la historia clínica. Y aún así, hay una sentencia que incluso me pareció curioso ahora que escribí atrás para la columna, que cada vez que uno vuelve y revisa como este tema, yo decía, bueno, hay una sentencia de la Corte del 2000, bueno, es anterior a la 1581, a la Ley de Protección de Datos Personales, pero vuelve y la retoma la Corte Constitucional en el 2018, es decir, ya 3 años con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales. Y lo interesante en esta normativa, en esta sentencia, perdón, de la Corte Constitucional, que la Corte dice, vea, la información tiene una clasificación en 4 categorías y su acceso ahí está determinado. Dice, hay información pública a la que cualquiera puede acceder y también con esto, vuelvo y digo, el acceso a cualquier información no es porque simplemente esté en Internet, es porque la naturaleza de la información está pública. Entonces, sí, por efectos de filtraciones de datos, usted se encuentra un dato clínico de Diana Bernal, pues el hecho de que esté público en Internet no significa que usted pueda hacer un tratamiento del mismo como si tuviera la naturaleza de público y utilizarlo indistintamente, ¿no? Digamos que eso es importante. Está la información, habla la Corte de la información semiprivada, habla la Corte de la información privada y habla la Corte de la información reservada. Y aquí es donde es interesante la interpretación que hiciera la Corte Constitucional en esa clasificación de la información. Dice que la información privada la información semiprivada es toda aquella información que hace parte de la intimidad de un paciente de una persona y a la cual solo se puede acceder por el requerimiento de una autoridad judicial competente. Y dice, por ejemplo, la historia clínica. Entonces, da varios ejemplos de qué puede ser, los libros contables, etcétera, y dice la historia clínica también resta. No obstante, cuando va a definir la información
reservada, dice, en la información reservada es aquella que ni siquiera por autoridad judicial competente se puede acceder. O sea, ni siquiera una orden. Y dice, entre ellas está la información sensible de un paciente. Claro, es un error de la Corte Constitucional. Entonces dice, como los datos, como la información sensible, y cita, por ejemplo, información genética. Hoy nosotros sabemos que la información sensible es todos los datos de salud, por supuesto, y la contradicción está en que pues, la historia clínica contiene datos sensibles, ¿no? Si la historia clínica no contiene datos sensibles, pues no es historia clínica, podrá ser otro tipo de cosas, serán las anotaciones generales del paciente, pero no será la historia clínica. Con lo cual, si uno siguiera esa línea de interpretación, pues ni siquiera a un proceso uno podría allegar datos sensibles. Pero más allá del error de repente en el que persiste la Corte Constitucional al hacer esa clasificación entre la privada, entre la privada y la reservada, lo que sí nos permite por lo menos inferir de esa interpretación es el nivel de garantía que le damos a los datos sensibles y en este caso a los datos sensibles en salud. Tan es así la garantía de la confidencialidad de la información sensible en salud de una persona que datos como los datos genéticos en un proceso de paternidad, pues ni con el requerimiento de la autoridad judicial competente yo puedo acceder a esa información genética. Si la persona no se quiere hacer una intervención, una muestra, si no quiere tomarse la muestra de ADN para el proceso de paternidad, pues simplemente está en todo su derecho. Claro, que la consecuencia sea que esto vaya a considerarse como un indicio negativo es otra cosa, pero si no tengo más indicios, digamos, que me permitan establecer una relación de filiación, pues no va a pasar absolutamente nada más. Entonces, este es uno de los problemas. Ahora, ¿qué pasa acá? La resolución 1995, que es la que regula la historia clínica, hoy ha sido complementada con algunos estándares, en particular con la reglamentación de la historia clínica electrónica. Y lo menciono porque cobra especial importancia porque la ley de historia clínica electrónica en el país sí que hace una revisión explícita a la aplicación de los estándares de la 1581. Entonces, no podemos aplicar simplemente la perspectiva de entender si la información es de acceso o de no de acceso, sino de entender que hay datos sensibles en salud y que por lo tanto el tratamiento de los mismos pues no puede hacerse indiscriminadamente, digamos, en este contexto. Y claro, y esto plantea entonces también, por supuesto, la obligación de, si son datos sensibles en salud, yo solo puedo hacerlo con la autorización del titular y aún para los fines pertinentes. De hecho, la normativa de la ley de historia clínica y todas las interpretaciones que encuentra uno también en la doctrina, la mayoría concuerdan sin duda alguna con que el acceso solo se puede hacer por requerimiento judicial. Y aún así, eso, por supuesto, hay una discusión en términos de a qué parte de la información de la historia clínica, por lo que ya les mencionaba, en términos de la determinación de qué proporcionan, cómo aplico el principio de proporcionalidad. Adicional a ello, a las garantías también que deben darse dentro del proceso en una historia clínica, ¿no? Piensen ustedes hoy, digamos, y es un poco precisamente la problemática asociada a esta información. Hoy con la vulnerabilidad de IFX, pues se pone presente que todos los servidores que en el marco de los procesos, por ejemplo, tienen también información sensible de un paciente por las tutelas, por los de responsabilidad, pues ahí también, digamos, hay un problema. Claro, no tanto porque efectivamente no se hayan tomado las medidas de seguridad para evitar un ciberataque, pero sí porque, por ejemplo, no toma como medida de seguridad la aplicación del principio de proporcionalidad. Entonces, ¿usted qué hace? Guardando en los sistemas de respaldo de la rama judicial la historia clínica completa de los pacientes cuando solo debía guardar una información que era la necesaria y proporcional. Ahí hay un claro fallo del sistema judicial en relación con
la aplicación de los principios. Y esto es algo que usualmente no se discute, es algo que no se filtra. Y lo otro también, y que refuerza un poco la mirada del por qué no se puede acceder a la historia clínica o a la información, más bien a los datos en salud del presidente, es porque permitir el acceso no solamente afecta un derecho constitucional, no es el derecho solamente a la intimidad, sino el derecho al dato personal, a la protección del dato personal, sino además porque permitir su acceso sería discriminatorio, o sea, no hay una razón más allá que sea presidente para la cual se establezca. Pues entonces, si nos queremos cargar de una vez a todos al ejercicio de este tipo de cargos, pues entonces ordenemos un examen previo para ser candidato, ni siquiera ni siquiera para ejercer el cargo. Y si uno lo piensa en esa mirada previa, entonces ahí sí todos podríamos decir, no, porque eso sería discriminatorio. Entonces, si es discriminatorio exigirlo, por ejemplo, para postularse, con mayor razón ya en el ejercicio, porque finalmente no tiene una cosa que ver con la otra. Claro, hay una discusión interesante y es, bueno, eh, que es una pregunta válida de alguna manera. Cuando uno dice, bueno, supongamos que permitimos el acceso, ¿qué condición quisiéramos encontrar en la historia clínica del presidente para poder determinar que no es competente para el ejercicio de sus funciones? Porque entonces vamos a caer en el escenario en el que efectivamente veamos un diagnóstico y si llegamos a la conclusión de que lo hace incompetente, generemos entonces una discriminación. Supongamos que sea un trastorno de ansiedad, que sea un trastorno depresivo. ¿Lo hace incompetente para ser presidente? No, no necesariamente. Es claro, por supuesto, afecta el buen desempeño de algunas de sus funciones, pero no como presidente, sino en general como persona. Sí, pero ¿en dónde hay un marco constitucional que me diga que entonces una persona que tenga esa base no debería ejercer ciertas funciones? Y en defensa adicional de esto, debería uno decir también, el acceso a ese tipo de información por parte de terceros, pues debería estar absolutamente justificado. Entonces, en el ámbito de los medios de comunicación también parece apelarse en algunos casos al derecho a la información. Y cuando uno trata de hacer el ejercicio de ponderación entre acceso a la información versus la finalidad del derecho a la protección del dato personal, pues tampoco pasa el examen. Y quiero contar también, a propósito de esto, dos historias que son bien interesantes sobre el tratamiento indebido de datos personales, para que dimensionemos un poco. Uno de los primeros casos que conoció la Delegatura de Protección de Datos Personales, que hace parte, digamos que es una unidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada, digamos, de velar por el cumplimiento del régimen de protección de datos personales. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Esta es una desgracia que tiene el sistema, y es que no tiene una autoridad autónoma, un actor autónomo, un oficial autónomo en materia de protección de datos personales, ¿no? Es como cuando uno está explicando esto en países de la Unión Europea, que esto hace parte de una superintendencia, es como, pero ¿cómo así que ustedes no tienen una autoridad independiente de protección de datos personales? Es absolutamente inconcebible. Pero además es una autoridad que a pesar de eso, debo decir que en las sanciones que ha impuesto, pues la cosa no ha ido mal. Pero sí tienen un problema, y es que como salen como actos administrativos, pues no hay una forma de acabar esto, porque las sanciones que se han impuesto, una vez que llegan en apelación al superintendente, pues son llevadas a la jurisdicción administrativa para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual hace, digamos, lo cual tiene esta problemática de protección. Al margen de esto, quería contar dos casos. El primer caso, que llega a la Superintendencia de Protección de Datos Sensibles en Salud, es un caso de Colmédica. Colmédica tenía en aquel entonces, estamos hablando de 2013 más o menos, tenía un servicio a sus afiliados que era, se llama como orientación médica. Entonces,
tú eres afiliado, ingresabas con tu al servidor, con las credenciales y, y consultabas, no para hacer la consulta, sino como un poco para saber, oiga, ¿a qué especialista puedo ir? Recuerden que los servicios de medicina prepagada, pues puedes ir directamente al especialista sin pasar por una revisión del médico general. Entonces llega la señora, consulta y le hace la consulta al orientador, que el orientador en esa época no era el bot que hoy tenemos, sino era una persona real que trabajaba como orientador médico virtual. Le consulta y le dice, oiga, miren, lo que pasa es que bueno, soy mujer, tengo esta edad y quiero quedar en mi embarazo, pero hace el año pasado tuve un aborto y pues no he podido quedar, no sé si esto afecta o no que quede en embarazo. El orientador le dice, claro, vaya a consulta preconcepcional directamente a ginecobstetricia para que le puedan hacer los exámenes y pueda determinar. 3 horitas después, llama la hermana de esta paciente, la llama y le dice, ven, Ana María, ¿por qué, cómo así que tuviste un aborto? La señora, muy sorprendida, le contesta, ¿cómo así que usted sabe que yo tuve un aborto? O sea, me cuenta que no, está en internet. Entonces, el servidor que servía para la atención lo hacían a través de Google normal, es decir, no tenía un sistema, digamos, de garantía y aparecía esta información. Entonces, fulanita de tal, la consulta tal. Ella pone la queja y la primera respuesta que le da Colsanitas perdón, Colmédica, es, mire, nosotros tenemos una política de protección de datos personales y usted la aceptó. Pues es una respuesta que nada tiene que ver. Y usted consintió haber hecho ese tratamiento. Y usted sabía que una de las cosas es que nuestro servidor es con Google. Entonces, vaya y dígale a Google que porque tiene esta problemática, digamos, de filtración de la información. Ella no se queda allí, encuentra el mecanismo ante la superintendencia y pone la queja a la superintendencia. Y resalto este caso porque la superintendencia hace un análisis y luego les podemos compartir, dejar el enlace del caso ante la super. Pero lo interesante es que la superintendencia dice, oiga, mire, es que usted tiene un deber también para determinar no solo la seguridad de la información, y no se trata de que usted diga que va a guardar la información, sino que además cumpla con los principios que establecen allí, y uno de los principios es el de seguridad. No se trata que usted diga en la política los datos son seguros y que, digamos, en plan de, no es que Colmédica tome la historia o el dato y lo publique, digamos, en su red, no, el solo hecho de no contar con un software y que le garantice la confidencialidad ya es un incumplimiento de la política, de no asegurarse que técnicamente, efectivamente le está resguardando. Pues esa multa le costó, por lo menos, hasta ahora que no la hayan tumbado todavía, pues no ha pasado en la jurisdicción administrativa, pero iba en más o menos 400 millones de pesos de acuerdo a la conversión en salarios mínimos. Entonces, fíjense lo importante que es esto. Entonces, digamos, es como es decir, el Estado colombiano, a pesar de que no tenemos, por supuesto, una autoridad competente, autónoma, pero la delegatura lo ha hecho más o menos bien. Cuando el primer delegado que tuvimos, el doctor Bermúdez y posteriormente el doctor Remolina, han sido 2 personas que han trabajado el tema de la protección de datos personales en una trayectoria tremenda y lograron sentar, digámoslo así, una jurisprudencia sobre la protección de datos personales y particularmente en el ámbito sensible. Y esto es un poco para reforzar que el acceso a los datos del presidente pues no es una cosa menor, es más, puede tener un mayor riesgo de discriminación precisamente por la figura pública que representa y podría tener un escenario de discriminación incluso en ámbitos internacionales, ¿no? Mm, Quisiera ponerme como en plan Black Mirror o de películas de series de este plan. Piensen ustedes en alguien que encontráramos, sí, el presidente tiene un trastorno por adicción a sustancias psicoactivas. Bueno, pues fácil, entonces cuando queramos negociar con el presidente, botémosle alguna sustancia psicoactiva para que es decir, es un riesgo también el hecho de que se filtre la información en lugar de que él pueda tomar, digamos,
las medidas adecuadas para la garantía y para su protección. Entonces, ese es un escenario que me parece que es absolutamente claro. Y el otro caso que les quería contar es un caso también de, que tiene referencia incluso a la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de datos personales. Los programas en Colombia periodísticos pues adolecen de cuestionamientos éticos por lo general. Uno de ellos es de Los Informantes o Séptimo Día. Esto al final pónganle el nombre que quieran, pero más o menos es el mismo. Y hacen un programa, un especial sobre abusos sexuales menores de edad. Y se trataba el caso de una persona que, a pesar de haber iniciado las acciones legales, tanto penales como en la jurisdicción de familia, para denunciar a su pareja por abuso sexual con sus dos menores hijas biológicas de ambos. Pues la frustración, digámoslo así, de la justicia de esta señora, que es una, pues, digamos, no quisiera replicar e identificar a la persona, por supuesto que no, pero digamos una persona conocida en ciertos ámbitos, no era un personaje público, pero digamos que no se trataba de un NN, aunque yo creo que en materia de datos personales no existen NNs. Y ella entonces utiliza el canal del programa para poner en evidencia a su expareja. Y lo que ella buscaba era, por supuesto, quitar la custodia completa, que no le permitieran visitas con los menores, pues por el riesgo, por supuesto, de abuso sexual. Ella sale, por supuesto, da su consentimiento para aparecer, digamos, en el medio de comunicación. Intentan entrevistar a su pareja, él se defiende y él dice que todo es una mentira, que esto no pasa. Y cuando sacan las imágenes de las niñas, entonces las sacan pixeladas. Pero dicen en qué colegio estudiaban, el señor trabajaba en X institución, la señora también en X institución, es decir, al menos 500 personas que hayan podido ver ese programa han logrado identificar de quién se trataban las niñas. El dato asociado al abuso sexual es un dato sensible que genera estigma, que genera discriminación. ¿Se publicó las fotos de las niñas? No, pero se publicó toda la información sensible que las hacía identificar. Entonces, al final, digamos, ese es el riesgo, digamos, del por qué el mayor cuidado con la información sensible y con la información sensible que pueda caracterizar a una persona y que pueda ser objeto de discriminación. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo medir qué información el presidente no generaría estigma y discriminación? Toda la información en salud la genera. Entonces, ¿por qué tenemos que darle una menor protección? No, ya no solamente en contraste, y fíjense que ya el riesgo no es solamente intimidad versus información, es intimidad, no discriminación, igualdad versus más dato personal autónomo versus el acceso a cierta información. Entonces, con esto, que podría ser precisamente un abrebocas para el abordaje de escenarios sobre protección de datos sensibles en salud en general. Con esto, por lo menos en mi perspectiva de conclusiones, dos cosas sobre lo que ha venido pasando, o tres, o un par de cosas más bien sobre esto. La primera es que definitivamente ni siquiera por una ley estatutaria podría modificarse el acceso a la información sensible. Es decir, claro, una ley ordinaria no, y entonces alguien podrá decir, pues modifiquemos la Constitución. Tampoco, porque eso incumpliría los estándares internacionales de un derecho que hoy ya se ha consolidado como un derecho autónomo, un derecho humano, que es el derecho a la protección de datos personales. Es decir, las restricciones a ese derecho no pueden darse por la vía de una reglamentación, porque incumpliríamos con estándares internacionales. Podríamos limitar el derecho, claro, cumpliendo los requisitos de limitaciones en tiempos de situaciones de emergencias normales de derechos humanos, que para el caso que nos ocupa no aplica. Segundo, ya ha habido tratamiento indebido de la información del presidente, sí, por lo menos en dos contextos. Por supuesto, bajo la premisa de que esa información eventualmente sea cierta, porque si no es cierta, en todo caso, se está afectando adicionalmente el derecho a la honra, el derecho al buen nombre. El primer caso, en la presunta conversación
en la conversación de Benedetti, donde él filtra, donde él dice que el presidente es, o parece estarse refiriendo al presidente para decir que es adicto a una sustancia psicoactiva. Ese es un dato clínico. Por lo tanto, le está haciendo un tratamiento indebido de esa información. Lo mismo cuando el hermano dice que tiene un diagnóstico de Asperger, también es un dato clínico y por lo tanto, tanto Benedetti como el hermano de Petro pues han hecho un tratamiento indebido de ese dato personal porque no tenían el consentimiento ni estaban en ninguna excepción para hacer la sola operación, que es el de acceder a esa información y circularla con terceros. Y los otros que han incumplido por ahí también con esto, con el tratamiento de esos dos datos clínicos son, por lo menos la revista Semana, que fue la que publicó esta filtración de Benedetti, y por lo menos el noticiero que me recuerdan, no estoy segura cuál noticiero fue el que publicó la entrevista, creo que Caracol, o RCN, bueno, da lo mismo al final, también. ¿Por qué? Porque si tenían un dato clínico, no debieron haberlo circulado sin la autorización del titular y por supuesto, pues hay un tratamiento allí indebido y si el presidente quisiera, podría iniciar una queja ante la superintendencia porque hubo un tratamiento indebido en la operación especialmente de uso y de acceso, uso y circulación de un dato sensible personal. Y con esto creo que dejaría aquí como este abrebocas para que, gracias, profe Andrés, sí, la Asociación Colombiana de Facultades envió ese comunicado al respecto para dar cuenta del riesgo de estigma que se genera con este tipo de información. Y es que es el riesgo más importante y no es un riesgo menor. Pues, Daniel, yo creo que con esto podemos dejar aquí como una abrebocas para que podamos hacer más, ahora más conversadito y podamos abordar otras perspectivas que quizás puedan estar allí. No, pues tremendo abrebocas. Eh, yo creo que dejaste como muchas cosas ahí en el panorama. Tú mencionaste una sentencia de la Corte Constitucional que retomaba otra sentencia de la Corte Constitucional. Sí, La primera era la T-729 del 2002, que ok, después claro. retoma la T-238 2018. Y la 729 es una sentencia súper importante porque además hay muchas cosas que se han construido a partir de esa clasificación que en su momento fue ponencia de quien después fuera fiscal general de la Nación, que era el doctor Montealegre Linet. Em, yo, bueno, es que la presentación hubo como, sí, en lo que nos dijiste hubo como tantas cosas que no sé muy bien por dónde empezar. Em, como un poco en son de controversia amistosa o juego amigo, yo no sé cómo lo quieras llamar, pero yo siento que la postura que estás presentando hoy no necesariamente es la que presentaste en tu columna de la silla llena. En tu columna de la silla llena tú admites que hay la posibilidad de conocer información sobre el estado de salud del presidente. Pero bajo estrictas causales. Sí, claro. Y creo que ambos estamos de acuerdo en que una cosa es el acceso a información sobre el estado de salud del presidente de la República. Y otra cosa muy diferente es el tema de las historias, del acceso a la historia clínica del paciente, que yo realmente en su momento había estado siendo como muy ligero con el uso de los términos, pero cuando hablé contigo tú me hiciste caer en cuenta de eso y claro, hay una diferencia grande. Una cosa es el expediente clínico, ¿no? Como el ejemplo que estabas poniendo de la señora que se había practicado una interrupción voluntaria del embarazo, y otra cosa es tener una información concreta que es relevante, Que sigue siendo un dato en salud. que sigue siendo un dato en salud. Yo tengo una inquietud como grande con esto porque a mí no me parece que nosotros le estemos dando un tratamiento. Yo creo que el hecho de que se haya manejado como una defensa, no por ti, sino en general, que se haya manejado por mucha gente, una idea de una defensa acérrima de la privacidad, de la intimidad del presidente y de la confidencialidad absoluta de los datos de la información, de los datos en salud del presidente de la República, ha abierto la puerta para el rumor, el chisme, la especulación, que en la vida cotidiana a los seres humanos mortales, pues nos afecta, pero pues digamos uno sigue su vida.
pero cuando uno está tratando, pues sigue su vida con las consecuencias que haya, pero digamos, uno es una gota, es un grano de arena en un océano gigantesco. Pero cuando se trata del presidente de la República, ya empieza a haber una instrumentalización de esa falta de información que pues eventualmente empodera contradictores, y perdóname la expresión como tan coloquial, contradictores que sacan el tema más que por una preocupación sobre las riendas del Estado y cómo se está conduciendo el Estado, por una cosa de ambición, contradicción, un poco de mala leche a veces. Y yo no sé hasta qué punto sostener una idea de que este dato no debería tener una matización, esta idea del dato privado del presidente de la República termina siendo un arma contra este presidente o cualquier otro presidente de la República de Colombia. Yo no sé hasta qué punto deberíamos también replantear eso. Ese proyecto de ley que se hundió el día de ayer, ¿no? Tenía un mecanismo institucionalizado que yo también te comenté esta inquietud, que era el de las juntas regionales de calificación de invalidez, ¿no? Y pues todos los seres humanos también nos sometemos a un examen de medicina laboral cuando entramos a un trabajo y con regularidad nos piden como, oiga, pues si usted le está doliendo la cadera por el trabajo que está haciendo, revisemos a ver si es un tema ocupacional o qué. ¿Por qué Pero no? es una información que no se envía al empleador. Pero si le cuentan al Sea, si empleador, tienes la incapacidad para ejercicio laboral, no se envía la información al empleador. pero si le dicen al empleador, esta, Ya no puede trabajar, pero no le dicen por qué. sí, sí, no, de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo en eso. Pero el hecho de que no haya tú no sientes que el hecho de que no haya un mecanismo institucionalizado, que alguien investido con la autoridad de decir, el presidente no se encuentra en ninguna situación que lo incapacite o que lo esté incapacitando para ejercer las funciones presidenciales. La ausencia de ese mecanismo, ¿no crees que genera un poco de, de un caos y de un ruido innecesario en el ejercicio de la función presidencial? Con el riesgo, por supuesto, a ser estigmatizada. Debo decir que creo que parte del problema es porque es Petro. Eso es lo que nos molesta, que no sea Petro. Si lo miran objetivamente, vuelvo a insistir, ¿qué diagnóstico él nos lleva? Primero, eh, la única razón que podría ser son, para mí, salud pública, no veo en este caso, sin duda alguna, o que haya efectivamente un incumplimiento de las funciones de Petro. Tampoco las hay. Que no les guste y las cosas como las hace, sí. Que un día dice una cosa que se desespera en Twitter, sí. ¿Y eso es incumplir las funciones? No, no nos gusta el modo, pero no está incumpliendo las funciones, por lo tanto, no veo tampoco la razón para acceder. En cambio, fíjense, por ejemplo, lo que pasaba, y vuelvo y digo, a un riesgo del estigma. Eh, ¿Qué pasaba con el expresidente Duque? Oiga, y aún a riesgo de hacer un comentario absolutamente discriminatorio y estigmatizante, y pido disculpas por esto, pero el expresidente Duque, a lo largo de cada año, se iba viendo cómo uno incluso podría haber hecho un juicio de valor, cómo pasaba de un sobrepeso, un síndrome de obesidad, con una posibilidad alta de un riesgo cardiovascular. No, eso no es más riesgoso para efectos de la permanencia como presidente, probablemente sí. Le pedimos alguna de la historia clínica o le pedimos que por favor iniciara acciones contundentes para manejar esto y evitar un riesgo o disminuir el riesgo cardiovascular y que no nos dejara sin la figura del presidente. Es decir, entonces lo que pasa es que es sensible porque es el presidente Petro, y digo, claro. Entonces, yo insisto en que incluso inventarnos un mecanismo para conocer previamente el estado de salud de quién va a ser un candidato, me parece que es un riesgo altísimo en términos de afectación del derecho a la protección del dato personal y el derecho a la intimidad. Ahora, y de hecho, piensen ustedes lo que en Estados Unidos es voluntario y lo que se hace es simplemente decir, fíjense que ahí en la columna yo anexaba uno de los últimos informes que se habían hecho sobre Biden, decía, se encuentra en buen estado de salud para ejercer. Entonces, si a una en gracia discusión dijéramos, sometámoslo a una valoración, ¿a quién le vamos a poner de valoración que lo valore? Entonces, vamos a tener un conflicto.
Si ponemos a profesionales de la medicina que puedan ser o que hayan sido, que el presidente diga, listo, yo escojo y este equipo, este médico que es mi médico va a presentar el informe y el informe dice, está en estado de salud, ¿qué vamos a decir? No, pero pues es que Sí, el fluyó médico en el hombre. necesita, obvio, el Vamos médico a necesita, desconfiar de la imparcialidad de ese. claro. O si por el contrario es de otra corriente y dice, no, el presidente tiene serias dificultades para cumplir sus funciones. Entonces vienen del otro lado a decir, no, pero está sesgado también ese informe. Entonces, también va a haber un problema en términos de confianza de la misión de ese concepto de buen estado de salud también. Y aún así, si lo hiciera, debe seguir siendo voluntario. Es decir, fíjense que, y este es un problema, por supuesto, con el carácter del presidente Petro, ¿no? Muchas de las cosas que hace cada vez generan es más desconfianza, incluso en sus propios electores. Ojalá no pasara así, ojalá pudiese ser, digamos, tener otro tipo digamos, de gobernabilidad, incluso por el bien del país también. Pero eso ya es otro punto que, digamos, que se sale acá. Pero lo que quiero poner de presente es lo problemático que es en distintos escenarios solicitar un acceso, en qué condiciones ese acceso. Porque no, o sea, lo último que quisiera es que fuera de todo pensáramos en una valoración clínica pública. Entonces, hagamos un reality para hacer No, una no, no, valoración del no, 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 estado del no. presidente, para que todos queden tranquilos con la transparencia de la información. Es decir, no se puede. Yo estoy de acuerdo con una cosa que en algún momento charlamos y es que yo personalmente, pero yo no soy médico, yo no soy un profesional de la salud, en fin, yo personalmente no veo al presidente de la República actual en una situación que lo incapacite para ejercer sus funciones. Veo una persona que toma decisiones erráticas, pero de ahí a llevarlo a patologizar eso, me parece que hay un trecho grandísimo. Entonces yo digamos que mi inquietud no es tanto por este presidente, En sino por general, la figura del presidente de la República como institución democrática. Yo lo que podría concluir de la respuesta que tú estás dando es, eh, precisamente por el estatus que tiene en la sociedad colombiana el presidente de la República y dictaminar su estado de salud, sería inescapable el cuestionamiento a la imparcialidad del dictamen. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Si al final, de todas formas, va a haber cuestionamientos sobre su imparcialidad. Sería un eso poco fíjense lo que pasó con el presidente Biden. Cuando empezó a generarse también el rum rum de, uy, este señor está muy mayor y tiene un mayor riesgo, y bueno, ¿qué hace? Cambia al médico de la presidencia y pone a otro médico que sale con el informe médico de que goza de buen estado de salud. sí, Claro, porque lo último que puedo hacer es imponerle también un médico, ¿no? porque además la relación médico-paciente se establece de forma voluntaria y se puede Claro, en el renunciar marco de la voluntariamente. confianza. Sí, sí, qué gran punto. Yo no lo había pensado también por ese lado. Em, Dentro de lo que dijiste, em, yo súper de acuerdo con el tema de la autoridad de datos personales. Además, varias de las funciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio eh, me generan el mismo problema, que no haya una autoridad independiente. Entonces, la autoridad de datos personales, la autoridad de patentes, la autoridad de competencia, la autoridad de protección al consumidor, y en eso sí estamos de acuerdo. Sin embargo, yo creo que nos has presentado un panorama de algunas complejidades propias del tema. Yo no sé, en últimas, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podría uno resolver esa tensión que de todas formas genera el hecho de que siempre va a haber contradictores que traten de utilizar este cuestionamiento a la salud de cualquier presidente, porque incluso a candidatos presidenciales también se les ha hecho ese cuestionamiento? Recordemos en el 2010 cuando sale el presidente Uribe hablando del caballo lisiado y mientras tanto había un candidato que estaba en campaña que recientemente había sido diagnosticado con Parkinson, si no recuerdo mal. Ujú. ¿Cómo hacemos que es posible institucionalmente superar el uso político del estado de salud del presidente o incluso el candidato a presidente para generar eh, para socavar su autoridad presidencial y teniendo en cuenta eso también vale la pena generar mecanismos o simplemente lo seguimos tratando como lo llevamos hasta ahora?
Yo creo que hubo un ejercicio interesante, no estoy segura si fue el INAI de México o fue la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que en relación con, digamos, con el uso de información de salud de Peña Nieto, sí fue el INAI en Peña Nieto. El INAI sacaba y lo hacía como autoridad de protección de datos personales, sacó en varios medios de comunicación y sacó de hecho en el sitio web del INAI, que en ese momento era el INAF, si no estoy mal, mm, y sacaba una advertencia sobre, oiga, tengan cuidado con las especulaciones y en últimas con todo el tratamiento de datos que se está haciendo sobre la información de salud de Peña Nieto. Y lo hacía porque también le habían requerido al INAI que solicitara al presidente como el acceso a la información. Y el INAIF, que se llamaba el INAF, INAIF en ese momento les decía, no, eso es una información confidencial. Eh, y vuelve y pasa ahora, ¿no? Con López Obrador pasó exactamente lo mismo. Entonces, el, pero el INAI lo único que hace es tramitar la solicitud, no es que considerara que debía acceder, pues simplemente al INAI le llega el trámite, lo que hablábamos también hace un par de días, pues uno como ciudadano puede presentar la solicitud de que entrégueme la Era, historia clínica, ahora que se lo entreguen o que le entregue un informe sobre la salud del presidente es otra cosa. Entonces, allí pasó lo mismo. El INAI lo que dijo fue, mire, señor presidente, los ciudadanos están pidiendo esto, llega este derecho de petición, pues díganos usted qué. Y simplemente y ahí ya hubo una manipulación de la información por parte de Obrador, porque entonces Obrador en medios de comunicación empezó a decir que ahora el INAI se quería meter con su información clínica, que estigma, pero el INAI solo estaba haciendo tramitación de un derecho de petición. Y la respuesta al final fue no, y el presidente está en todo el derecho a negarse a entregar la información porque es información sensible y es información confidencial. Entonces, pero lo que quiero resaltar ahí es que si nosotros, digamos, puede que no tengamos una autoridad, pero así como la superintendencia no ha, o ha, digamos, de alguna manera también cuestionado, por ejemplo, en la campaña el uso de información de los electores, etcétera, también puede, y así como hizo advertencias, por ejemplo, en COVID, sobre el tratamiento de los datos sensibles en plan de publicidad súper interesante, creo que fue un ejercicio de Nelson Remolina espectacular, decir, oiga, ojo con el tratamiento de los datos de sus instituciones, de sus trabajadores, usted no puede hacer esto. Eso mismo podría hacer también en plan educativo en el escenario de, digamos, del debate electoral que también se da, ¿no? Hacer un ejercicio de formación para evitar que se den este tipo de especulaciones, de tratamientos indebidos y al final terminen generando estigma y discriminación. Creo que por ahí podría haber eventualmente algo. ok. Bueno, voy a abrir el espacio para que las personas que nos están acompañando planteen sus preguntas. O Entonces, sus opiniones o sus también, opiniones, chévere. pues no tienen que ser también, no estamos forzados a que sean solamente preguntas, también podemos cultivar esa linda costumbre latinoamericana de no tener una pregunta, sino un comentario. Más que una pregunta, tengo un comentario. Eso. Creo que me están escribiendo por acá una cosita. A Mm. veces es que como por el horario y todo, a veces la gente está en la calle, entonces, a ver. Hola, muy buenas noches. Bueno, un Hola, gusto Caro. saludar a, a Diana y a Daniel. Siempre es un gusto escucharlos. Yo tengo una pregunta para Diana y para Daniel también, y es algo que inclusive se me ha venido, que he venido pensando, y es que en ciertos cargos públicos pareciera que hay como una tendencia a llevar a los funcionarios a la renuncia de ciertos derechos fundamentales. ¿Sería posible que en algún momento, por ejemplo, al cargo del presidente, se le lleve, inclusive independientemente de su corriente política, se llegue a ese punto que digamos que tenga que renunciar a su privacidad de sus datos clínicos, de sus datos personales, en miras de mantener una estabilidad del gobierno y del Estado? No sé.
Pero yo creo que eso solo podría darse, insisto, bajo el escenario de conocer el estado de salud porque estamos ante una emergencia y aún así pues habría que mirar, digamos, el contexto exactamente, ¿no? Entonces, el presidente, como todos los ciudadanos, cuando se tomó sus pruebas para COVID, pues tuvo que haberlo reportado. Algunos decían, por ejemplo, en algunos países, el primer mandatario es positivo y está en cuarentena, digamos que, y ahí no hubo ninguna discusión, ¿cierto? Yo creo que aquí, para siquiera contemplar eso, vuelvo a insistir, tendría que uno demostrar el incumplimiento grave de las funciones del presidente para poder decir que algunas de esas faltas del presidente pueden estar relacionadas con su estado de salud. Y entonces, cuando uno mira en la constitución política las funciones del presidente, ¿cierto? Eh, pues uno no ve cuál podría eventualmente, no sé, es que estoy abriendo aquí la constitución, pero dice, nombrar a los ministros del despacho. No nombrarlos, bueno, primero que sí, bueno, no nombrarlos puede estar relacionado con alguna condición de salud, no estoy tan segura, ¿cierto? Dirigir las relaciones internacionales, dirigir la fuerza pública, conservar el orden público, pues de repente por ahí podría uno empezar a decir, bueno, si esto está incumpliéndose de manera deliberada, cualquiera de las funciones que están establecidas en la Constitución, pues ahí uno podría decir, bueno, de repente sí. De lo contrario, yo insisto en que no puede haber, no debería haber un acceso. Primero habría que iniciarle eh, una investigación por el incumplimiento de esas funciones y en el marco de esa investigación, pues mire, es que la causa es esta. Pero antes no creo, no sé, ¿tú qué piensas, Daniel? Por ejemplo, esa primera función del nombramiento de los ministros, si no han nombrado a un ministro, que de hecho eso, no con los ministros, pero sí con otros funcionarios, ha pasado en este gobierno, que hay cargos que no están en propiedad, que además a mí me parecen cargos sensibles. Eh, pero a mí sí me parece muy complicado dar el salto a decir, no, lo que pasa es que por un tema de salud el presidente de la República no ha nombrado al director o a la directora del INVIMA, ya eso estaba un poco de para arriba. Sí, Eh, total. pero si uno pudiera identificar que hay no un cumplimiento de una función, ¿no? Entonces el señor no conduce las relaciones exteriores, sino ya hay una cosa sistemática de varias de las funciones del presidente de la República, yo creo que sí es legítimo que se haga el cuestionamiento y estaría de acuerdo en que por lo menos debería haber una investigación o alguna cosa por el estilo para que se esclarezca la situación y eventualmente ahí podría esgrimirse el argumento o aparecer la, la justificación de que el presidente se encuentra, este o cualquier presidente, y yo quiero insistir en eso, que digamos, Claro, esta conversación no es sobre el presidente Gustavo Petro Urrego, sino es sobre la figura del presidente o la presidenta de la República. claro, Ahí podría haber una se me investigación. ocurre pensar que en el ejercicio de esas funciones, por ejemplo, en el ejercicio de las representaciones internacionales, ¿no? Que reiteradamente sufriera episodios psicóticos. Ya, De pronto uno ahí podría decir, oiga, mire, aquí podría eventualmente uno pensarlo. Pero creo que tendría que estar, digamos, algo en particular antes de, digamos, no tan abiertamente, ¿no? sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Yo de todas formas creo que uno pues también tendría que valorar ciertas cosas. Entonces, hombre, yo creo que sí es legítimo hacerse la pregunta, pero eso no necesariamente implica que eso le dé a uno acceso a la información personal de cualquier presidente de la República. El hecho de que el personaje tenga una embriaguez habitual o que de pronto haya un incumplimiento constante de todos, absolutamente esos, pero no porque eso ocurra, quiere decir que estamos frente a una persona que tiene un problema de salud, ¿no?
Sin embargo, frente a lo que estaba planteando Carolina, que no era solamente sobre el dato clínico y el dato personal clínico, sino en general a sus derechos. Otros ámbitos de la privacidad. Sí, y yo recuerdo mucho un par de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito, pues todos recordamos que en el Reino Unido están los famosos tabloides que publican información no solamente privada, sino a veces difamatoria un poco de los miembros del gobierno, de los miembros de la realeza, en fin. Yo recuerdo mucho en uno de los casos contra The Sun, cómo la Corte Europea de Derechos Humanos reivindicaba el poder y la posibilidad y el derecho de Sun de hacer sátira política, de meterse en los asuntos de la realeza por el hecho de ser altos funcionarios del Estado. Lo que pasa es que eso no es lo mismo que meterse con el dato clínico. El dato clínico tiene una sensibilidad bien particular. Entonces yo sí creo que la valoración puede cambiar dependiendo del ámbito al que nos estemos enfrentando. No es lo mismo, no es lo mismo decir la reina es una borracha a decir deberíamos destituir a la reina porque su embriagueza. O sea, de un lugar al otro hay un trecho grande. Literal. O necesitamos acceso a su historia clínica porque hay reportes de que sí, esto, lo otro. Lo mismo con la figura presidencial. Lo que sí creo, yo sí me mantengo un poco en eso, es que sí hay que empezar a pensar un poco en un diseño institucional que permita gestionar esto para que no se vuelva un arma política a cada periodo presidencial, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo también tengo la sensación de que aquí estamos patologizando el programa de gobierno de este presidente. Yo no estoy de acuerdo con este programa de gobierno en muchas cosas, pero eso no me parece patológico. No, yo no voy a coger el DSM a decir es que el señor tal y cual otra cosa. De acuerdo, total. Aquí hay una pregunta en el chat, Ese es un comentario de Andrés que me parece súper acertado. no, más arribita, es que me llegó por privado, por eso no lo Ah, está ok. haciendo. Voy a leer Pregunta, este comentario de Andrés mientras encuentro la pregunta. Y él señala que como profesional de la salud mental considera fundamental la información al respecto del goce de la protección máxima en el, digamos, de los derechos, que la instrumentalización y la estigmatización desconoce el hecho y la posibilidad del control de los propios síntomas y las enfermedades con base en nuestras profesiones de salud, y eso me parece súper importante, lo cual también es una información confidencial. Fíjense que esto me parece interesante porque Andrés me lleva a plantear algo súper súper interesante y es, oigan, supongamos que sí tiene un trastorno el presidente, entonces pues no estamos confiando en el tratamiento que esté llevando o en la confianza también de los profesionales que estén alrededor de él, ¿no? Entonces al final es un mundo de legitimación de una cantidad de cosas, ¿no? O cuando el presidente Santos puso en evidencia el cáncer de próstata. Bueno, pues muy bien que lo hubiera puesto en evidencia, pero ¿qué tal que le hubiéramos exigido? Bueno, pero muéstrenos a ver cómo va a ser el tratamiento y eso sí sirve. Pues no podríamos hacerlo, porque no es solamente el acceso a esa información, sino la desconfianza también ilegítima en los profesionales que estaban a su cargo. plantea una persona acá, dice, profe, ¿existe algún tipo de ley que de la misma forma que en las examinaciones o en los exámenes médicos laborales eh, prescriba un examen para esta figura pública que es el presidente? Es decir, se podría revisar la competencia física o mental del gobernante de hacerla pública, o sería un dilema ético entre la figura pública y la privacidad individual. ¿Cómo lo responderías tú? Pues ley no hay, eso sí, hay que decir, ley no hay. Exacto. Ley no existe. Por supuesto que el presidente, como todos, tiene las garantías del acceso a los servicios de salud. Mm, tengo una pregunta que es de carácter operativo. ¿El presidente tiene ARL? Estaba pensando lo mismo, estaba pensando lo mismo y yo pensaría, pues uno pensaría que sí, Pero pero yo no lo creo sé, que sí, no sé a ciencia pero cierta.
no sé, entonces por la vía, si el presidente tiene ARL, si alguien lo puede indagar, sería chévere que nos regale el dato y pues saber qué ARL tiene. Mm, y la ampara la misma confidencialidad, ¿no? Ahora, y ahí viene el problema también de repente que podría llevarnos a decir, bueno, si el médico le hace una valoración al presidente eh, y da cuenta de un dato clínico importante, de un diagnóstico que él considere sería importante revelarlo porque puede estar en riesgo terceros, ¿cuál podría ser ese rasgo clínico? No sé, y, ahí, y aún a pesar del desconocimiento, y probablemente aquí le devuelvo la pelota al profe Andrés, y es, si por ejemplo en la valoración clínica se da cuenta que, no sé, tiene algún tipo de psicopatía, ese podría ser un dato clínico para revelar antes de que se posesione, porque podría haber daños a terceros. Creo que ese es un escenario de un dilema ético bien interesante para el profesional de la salud, de qué dato clínico, por ejemplo, de una figura pública podría eventualmente revelar o no. Andrés. Mm. Bueno, muchas gracias a ambos por haber organizado este evento. Creo que es muy pertinente en este momento por la clara instrumentalización política que se ha dado a este manejo. Eh, y en ese sentido, pues tratando como de responder a tu pregunta, eh, veo de nuevo que hay una precipitud en relación con el tratamiento de este asunto desde un punto de vista profesional, o sea, como profesional de la salud mental, en el sentido de que solamente se habla del diagnóstico, pero no se habla del diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Y creo que ese tema debe verse de una manera Integral. integral, completa. Es más, incluso si uno mira el enfoque completo de salud va incluso desde antes, desde la prevención. Entonces, aquí, o sea, claramente se ve la intención de estigmatización cuando solo se habla del diagnóstico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también me pareció muy acertado pues, que hayas contrastado con en el caso del presidente anterior y su sobrepeso. ¿Eso qué dice? ¿Sí? Yo por lo menos yo pensaría, bueno, ¿y qué? Entonces aquí también está en cuestionamiento el nutricionista y su tratamiento. Entonces, es decir, es un tratamiento ligero desde el punto de vista de las profesiones de salud. Por eso es que, o sea, no, no gratis, rápidamente la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología lanzó el comunicado junto con otras instituciones, pero lanzó su comunicado independientemente con base en criterios de bioética de la profesión psicológica. ¿Sí? El tema y la historia, pues afortunadamente, pues tú, algo que he podido aprender de tu conferencia, que le agradezco muchísimo, es el tema, como mencioné allí, de la distinción entre el dato privado y el dato, eh, eh, perdóname, el dato privado y el dato eh, Reservado. reservado. Gracias, discúlpame que no me acordaba en ese momento. Eso me parece fundamental, ¿no? Y además, pues también es reservado, debería ser reservado, por supuesto, el tema del tratamiento y la evolución de los tratamientos, Todo. ¿sí? Entonces, es decir, hay mucha ligereza en este tratamiento desde un punto de vista de las profesiones de salud mental, ¿sí? Y por eso sí me parece buenísimo que se puedan armonizar conceptos, los conceptos legales que no conocemos. Yo personalmente no conozco mucho, pues, conocí algo de la ley 1581 por otro campo, pero por ejemplo las sentencias que mencionaste, el marco internacional y todo eso es algo que como mínimo me tranquiliza, y creo que es muy bueno que, pues digamos, dé a conocer esto a un nivel amplio, no solo entre profesionales, sino entre el público. Súper, sí. Creo que me quedo con esto que dice Andrés sobre, al final la conclusión es que no hay la posibilidad de un diagnóstico que le permita a uno siquiera pensar en que sería viable levantar la confidencialidad, ¿no? Fíjense
quizás hasta hace un par de años, en uno de los escenarios dilemáticos que estaban, que eran los diagnósticos de VIH. Y aunque hoy todavía en algunos lugares se siga debatiendo, pero uno lo primero que debe decir es pues, reserva completa incluso para la pareja, y lo que hay que hacer es, oiga, ¿qué tratamiento que garantice la adherencia del paciente y que evite los riesgos para la pareja, incluso desconociendo el diagnóstico? Entonces, me quedo con esto absolutamente importante, porque no es simplemente entregar el diagnóstico, porque sí, sino, oiga, eh, miremos a ver todo lo que pasa. Yo tengo derecho a un diagnóstico, pero tengo derecho a un tratamiento, y todo eso hace parte de la integralidad de la confidencialidad. Gracias, Andrés, de verdad que es un excelente aporte. Muy curioso Gracias a porque, ti y a Daniel. Ujú. no, a ti Andrés por participar. Mira que muy curioso que menciones el caso del VIH frente a la pareja, porque yo no sé, sin proponer, yo confieso que yo llegué a la conclusión que tú acabas de presentar. Nunca lo hemos hablado y yo llegué por mi propia vía a la misma conclusión. Pero además esta misma conclusión la planteó Piedad Bolívar hace 15 días, cuando A propósito del estuvo secreto profesional, a claro. propósito del secreto profesional, y me acuerdo que una de las cosas que dijo es: doctores, ustedes me disculpan, de pronto el doctor Daniel va a pensar diferente a mí, pero es que yo creo que un diagnóstico de VIH positivo no se le debe revelar ni a la pareja, porque además porque VIH no es el diagnóstico que era hace 30 años, el manejo es otro, dimos, ves que ni calcados los mismos argumentos. Ahí una estudiante del programa de medicina con la que hemos hablado mucho de este tema, que está conectada el día de hoy, para que lo podamos charlar. Eh, Lisette Romero tiene levantada la mano, nos quiere hacer o una pregunta o un comentario. Sí, bueno, es una pregunta con un comentario. Para empezar, bueno, lo que decía la doctora Diana me genera a mí una inquietud, y es que, bueno, de pronto se mencionó en la charla, pero nosotros como trabajadores formales, simples mortales, pues antes de ingresar a cualquier empresa tenemos que hacer un examen médico. Y si no pasamos el examen médico, sencillamente somos descartados. Entonces me generó esa inquietud cuando hablábamos de temas como el presidente o, bueno, un senador, un cargo público de elección popular, que si bien pues tienen ese fuero, por decirlo así, del apoyo popular, pues están fungiendo y están trabajando para el Estado. Entonces, por ejemplo, para entrar a las Fuerzas Armadas se hacen una serie de exámenes que si no se pasan, pues sencillamente se descartan. ¿Cómo se podría implementar algo así para una persona que fue escogida por elección popular, teniendo en cuenta lo que esto implica, pero también teniendo en cuenta pues que son trabajadores del Estado? Entonces me surge pues como esa inquietud. Gracias, Lisette, porque fíjate que esto me lleva a pensar también que incluso en las fuerzas militares cada vez hay mayor restricción para que esas evaluaciones médicas sean excluyentes para el ingreso a las mismas, ¿no? Porque también ya hay algunos casos se han dado en los que se le ordena a la fuerza, oiga, pues si la persona tiene, por ejemplo, un problema de visión, pero quiere estar en las fuerzas militares y es apto en relación con otras habilidades y lo puede usted poner en una función administrativa y la persona lo acepta, póngalo. Claro, si la persona tiene, por ejemplo, una condición de ceguera y quiere ser un francotirador, pues, es decir, eso te explica. Pero la persona insiste, es decir, no le vamos a tutelar el derecho al trabajo en este caso para que se le vincule como francotirador. Oiga, pero si la persona quiere estar en las fuerzas militares y a pesar de su condición de ceguera, puede estar en otro lugar administrativo y no hay nada que lo impida, la orden se le puede dar. Entonces, digamos que esto para decir que cada vez hay un mayor refuerzo también a evitar que los estados de salud, los datos de salud de una persona generen discriminación. Entonces, digamos que esto me parece súper clave ahí decir. Ahora, muy probablemente, si a nosotros los simples mortales, como lo dices, Lisette, nos hacen un examen clínico preocupacional para el ingreso al trabajo y por ello somos descartados, probablemente hay una discriminación que podría ser también revisada.
porque el examen preocupacional tiene una finalidad y es proteger al trabajador de los daños que le pueda causar la realización del trabajo en estricto sentido y que eventualmente usted pueda recibir una atención, digamos, a través de la ARL o incluso una compensación si es que su estado de salud empeora con ocasión del trabajo, pero no tiene por finalidad excluirlo del trabajo o no tiene por finalidad tampoco poder decir y comunicarle al empleador, tenga en cuenta que esta persona puede tener o tiene este tipo de enfermedad, así que pilas mejor no lo contrate o tal cosa, ¿no? Es decir, creo que hay un refuerzo, lo cual pone, digamos, también de presente, pues ese mismo escenario tendría que aplicarse para el ámbito de los cargos públicos o de los cargos de elección popular, ¿no? Si el examen médico se hace es para efectos de la vinculación y saber también qué enfermedades ocupacionales podrían aparecer en el transcurso del ejercicio en esos contextos. Sí, yo creo que ahí hay un tema también de precisión en el concepto del objeto del examen ocupacional, de medicina laboral. Y digamos, esta idea de que el examen se pasa o no se pasa, realmente lo que sucede es que se hace una valoración integral de la persona para ver si eventualmente se pueden hacer unas recomendaciones sobre su ubicación, sobre el tipo de labor que puede o no puede desempeñar, pero no es una cosa en la que uno llegue y genere un checklist y no pasaste. Eh, claro que hay unas profesiones y hay unos oficios que requieren digamos, unas habilidades mínimas, entonces, pues, este ejemplo que tú mencionabas del francotirador o uno mucho más cotidiano, eh, que es el piloto de aviación que normalmente le piden un rango de visión concreto. Eh, pero eso es una cuestión más bien excepcional. Pero digamos en general no, el objeto no es decir pasaste o no pasaste, sino para poder desempeñar una labor en una empresa hay estas situaciones. Em, hay una pregunta acá, es que me están preguntando por privado, o sea, me llegan aquí al chat de Zoom, pero me llegan como si me llegaran solamente a mí. Sí, Entonces, voy a guardar la confidencialidad de quien pregunta solo porque están llegando por mensaje privado. Buenas tardes. ¿Se puede demandar a la empresa si lo excluyen a uno por su enfermedad, así esta misma no afecta el trabajo que uno va a desarrollar en sí mismo? Sí. sí, sí, claro, sí, sin duda. Y fíjense que es tan importante el tema de las garantías de los diagnósticos que a propósito de los casos de jurisprudencia que hay dos súper interesantes. Quisiera contar uno. Uno se trataba de un adulto mayor que pide un crédito para vivienda, crédito hipotecario. Todos sabemos, los créditos hipotecarios y buena parte de créditos tienen que llevar como respaldo un seguro de vida. Cuando él va a tomar el seguro de vida, la empresa aseguradora le ordena una serie de exámenes. Y ahora no estoy segura si el examen le dio que tenía o un cáncer o que era un paciente VIH, pero era uno de los dos diagnósticos. Como consecuencia de esto, en el marco de la libertad de asegurabilidad que tienen las empresas, digamos, de seguros, le dijeron no, pues es decir, es un riesgo muy alto el que yo tengo que asumir asegurándolo a usted, porque casi que se me convierte en una tasa de probabilidad de más del 90% de que se lleve el siniestro y me toque pagar a mí el seguro. Como consecuencia de negarle el seguro, le niegan el crédito bancario al señor. Presenta una acción de tutela y la Corte Constitucional, y esta sentencia es súper interesante porque generó, digamos, una discusión interesante entre la libertad de las aseguradoras para decidir a quién le entregan un seguro. Es decir, yo puedo ir, y en la vida real opera así, yo puedo ir a tomar un seguro y simplemente si la empresa aseguradora dice no, 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 para mí usted no es asegurable, pues no lo aseguran y punto. En este caso, la corte le decía como, está tomando un dato clínico para discriminar a la persona. Y el diagnóstico
lo está discriminando y además le está cercenando el derecho a una vivienda y a una vivienda digna. Entonces, fíjense, digamos, como la dimensión que tiene hoy la protección en relación con un diagnóstico, que es un poco para reforzar esto también que estaba diciendo Andrés. Entonces, fíjense en esto, donde hay una libertad de asegurabilidad tremenda, la Corte le pone un límite. Eso me parece pues, absolutamente fantástico. Total refuerza esto que claro que se puede mandar si a uno no le dan un trabajo por el resultado de los exámenes ocupacionales. Y yo he contado esta historia en clase. Yo tengo un amigo que una vez, bueno, tengo un amigo que tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Y él, pues, ahí sí, ya recordando lo que decía Andrés Pérez, pues él está en tratamiento y él está muy manejado con su tratamiento, pero una vez, eh, él tiene la política de que cuando le hacen exámenes ocupacionales, él prefiere no hablar de esto Por porque un riesgo de discriminación, claro. sí, sí, pero una vez a él se le ocurrió en una empresa decir esto, en una empresa, no en una empresa, pues sí en una empresa, pero no en la que le iba a contratar, sino la que le estaba haciendo los exámenes de medicina laboral. Y en esa ocasión a él no lo contrataron en la empresa en la que estaba haciendo el proceso de selección y él siempre quedó con la certeza de que la razón había sido que tenía ese diagnóstico. Hace poco, él volvió a presentarse a un cargo, eh, spoilers, sí lo contrataron, pero entonces los exámenes ocupacionales tenía que hacérselos en la misma empresa que había revelado su condición de esquizofrenia. Y yo recuerdo mucho que, supongamos que era un miércoles, él, le habían dicho que se hicieran los exámenes el miércoles en la mañana y que en la tarde firmaba el contrato. Y llegó la tarde de ese miércoles y no lo llamaron. Entonces, eso le generó a él todo un tema, una angustia de Otra miércoles. vez. Filtraron La mi historia pasada. información, que además, o sea, él tiene la certeza que en la vez anterior habían filtrado eso, pero no lo sabemos. Él tiene ese pálpito, digamos. Pero sí está este tema de que le generó toda una situación muy complicada el hecho de pensar que de pronto en esta ocasión también le iba a generar. Y lo que dice Andrés es muy relevante porque es que no es solamente el diagnóstico, sino es el tratamiento. El diagnóstico no me tiene por qué descartar, como no tendría que, por ejemplo, supongamos que el presidente, no cualquiera de la República o la presidenta de la República tuviera un diagnóstico similar. No es el tema de si tiene o no el diagnóstico, sino si ese diagnóstico también va acompañado de una falta de adherencia al tratamiento, una reticencia absoluta al tratamiento, en fin, y eso ahí sí podría abrir otros escenarios. Hay dos preguntas acá. Pregunta una persona. Buenas noches, tengo una duda. Si en un caso hipotético, si el presidente de un país tuviera un diagnóstico médico el cual afectase a sus labores, ¿primaría el derecho individual y fundamental de ese gobernante a su privacidad o el bien general a saberse que se verían afectadas sus funciones como gobernante de un país? Muchas gracias por la charla, un tema bastante interesante. Yo insisto, primero tendría que iniciarse el proceso respectivo que establezca, digamos, que se establezca en cada país. ¿Para qué? Para demostrar que hay un incumplimiento de las funciones. Y es más, creo que en ese ámbito eventualmente no sería ni siquiera relevante acceder a la historia clínica, porque con el solo hecho de incumplir las funciones ya inicias una investigación en contra del presidente y esto puede dar lugar, digamos, a distintas posibilidades. Incluso puede ser más útil para el propio presidente en aras de defenderse del incumplimiento de alguna función, mostrar su historia clínica como criterio de defensa, para decir, miren, no ha sido incumplimiento deliberado, sino hay una causa eventualmente justa, y ahí sería incluso un escenario también interesante de discutir, si se convertiría más bien el estado de salud en una suerte de justificación. Yo creo que eso terminaría tremendamente politizado.
Bueno, Claro, sí, yo creo que eso terminaría tremendamente politizado. Bueno, no sé si de pronto alguien más quiera plantearnos una pregunta. Sí, hay una pregunta. Adelante, la profesora Omaira Esperanza Castellanos Cortés. Hola, buenas noches al profesor Daniel, a la profesora Diana. Muchas gracias por esa interesante discusión del día de hoy. Y bueno, más que una pregunta, sí creo que me voy con muchísimas reflexiones sobre cuán capacitistas seguimos siendo en nuestra sociedad, ¿no? Y cuán, digamos, cuántas barreras sociales seguimos imponiéndonos, máxime cuando la discusión en este caso es política y eso siempre va a dar lugar a que haya acuerdos sobre si se gobierna bien o se gobierna mal. Y creo que esta discusión sobre la gobernabilidad, sobre cómo se cumplen las funciones, siempre va a dar lugar a, a conflictos, siempre va a dar lugar a que hayan distintas posturas. Precisamente ese es el punto de la democracia, pero sí creo que seguimos siendo altamente capacitistas, ¿no? O sea, creo que seguimos focalizando los aciertos, los errores en situaciones que bien podrían ser o bien podrían no ser médicas, y creo que eso es un profundo daño. Creo que socialmente estamos haciendo un profundo daño con esta discusión en estos niveles, y creo que eso también es importante reflexionarlo porque sencillamente muy fácilmente vamos opinando sobre las condiciones mentales, físicas de las personas, y las asociamos necesariamente con este tipo de cosas, y creo que esa sería como mi reflexión de la noche sobre nuestro arraigo al capacitismo y cuán violenta es esta sociedad respecto de la vida y la historia de las personas. tremendo, sí, Dice Carolina Soto, de acuerdo, sí, tremendo, totalmente de acuerdo. de acuerdo. Bueno, pues Diana, muchas gracias por esta presentación, por esta charla. Esto parece un tema como obvio, pero yo creo que es importante esbozar porque, además porque, por ejemplo, en el caso de nosotros dos, creo que llegamos a la misma conclusión por lugares diferentes, por caminos diferentes. Eh, a las personas que separaron un ratico de su tiempo para acompañarnos, muchas gracias. A las personas que van a ver esto después, separando un ratico de su tiempo para ver la conversación, también muchas gracias y pues espero que podamos seguirnos encontrando en otros espacios para hablar de estas cosas. Muchas gracias, Diana, por esa ilustración tan grande que nos das el día de hoy. Y bueno, aquí seguiremos pendientes de discutir estos temas de relevancia en el derecho de la salud. Gracias, nos vemos entonces. Chao, Andrés, también.